sería B, y necesitamos otro punto cualquiera, R, vamos a decir X, Y, Z, perteneciente a la recta L, ¿no? Es decir, es como en el caso, sigan el paralelo con R2, es como si yo agarro el vector paralelo, en R3 viene siendo las veces, cuando estoy escribiendo la ecuación de la recta en R2, por un punto por donde pasa la recta. Entonces, ¿cómo describimos la recta? En términos de la pendiente y un punto por donde pasa, escribiendo entonces un punto XY cualquiera que pertenezca a la recta, y eso nos permite escribir la ecuación de la recta, ¿no? Fíjense que en particular lo que ocurre aquí es que PR es paralelo a PQ, que a su vez es paralelo a B. Déjame tratar de representar gráficamente lo que está ocurriendo, porque a lo mejor al no tener una ayuda visual puede ser que estemos atragantados por el álgebra. Entonces vamos a ver, supongamos que este es un punto P, este es el punto Q, ¿no? Entonces son dos puntos por donde pasa la recta. Entonces, ¿qué hicimos primero? Decimos, bueno, la recta L sería esta, ¿no? Entonces digo, bueno, un vector paralelo a la recta, que le vamos a llamar un vector director, sería este vector que tenemos aquí. Y ahora, ¿qué hacemos? Decimos, sea R cualquier otro vector, vamos a ver si nos ayuda el color azul aquí, sea R cualquier otro vector. Entonces, fíjense qué ocurre. El vector PR sería este vector, ¿verdad? Fíjense que son todos los vectores son paralelos. Bueno, en este caso antiparalelo porque R está por debajo, pero si R hubiera estado, hubiéramos puesto un R acá arriba, hubiera sido paralelo. Entonces, al ser paralelo, quiere decir que el vector PR, ¿no?, que tenemos allí, PR, el que está en azul, se puede escribir como un cierto múltiplo del vector B, ¿verdad? Porque son paralelos. En este caso, T sería negativo porque van en direcciones contrarias. Este sería entonces el vector B, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a construir el vector OR. A ver si otro color. Aquí siempre hay tizas de otro color. Ok. El vector OR sería este vector que tenemos aquí. Fíjense que ese vector OR es la suma del vector OP más el vector PR. OP sería este, ¿no? Y PR sería este vector, ¿no?, que tenemos aquí. Fíjense entonces que al escribir el vector OR como una suma, utilizando la ley para sumar los vectores del triángulo, ¿no?, llegamos a esa conclusión, y entonces de manera que OR sería OP más T por B, ¿no?, debido a que PR era T por B, era un múltiplo de B. Entonces, aquí, en esta igualdad, yacen las ecuaciones, o bueno, esto lo pudiéramos llamar, vamos a ver, la ecuación vectorial de una recta en R3, ¿no?
Bueno, ecuación vectorial porque viene dado en términos de vectores. Sin embargo, nosotros podemos escribir las ecuaciones escalares también. Fíjese quién sería OR. OR, como R es el punto X, Y, Z y O es el origen, OR sería X menos 0, Y menos 0, Z menos 0, ¿verdad? Mientras que el vector OP, si P es el punto X1, Y1, Z1, al restar en las componentes del 0, 0, 0, me daría así, más T veces el vector B, pero el vector B sería aquel que tengo allí. Es decir, lo voy a poner abajo para más T veces el vector más T veces el vector PR, ¿no? O el vector B. Entonces quiere decir que también podemos escribir las ecuaciones, podemos llamarle escalares, a ver qué, su libro la llama ecuaciones paramétricas de la recta, ¿no? Vamos a llamarle igual para que no haya enredos con la terminología, que serían las siguientes. Si igualamos los dos vectores, me daría que X es igual a X1 más T multiplicado por X2 menos X1. Y sería Y1 más T veces Y2 menos Y1. Y Z es igual a Z1 más T multiplicado por Z2 menos Z1. Y estas se le llaman entonces ecuaciones paramétricas por razón o obedeciendo a la razón de que esas ecuaciones vienen dadas en términos de un parámetro t. T correría sobre todos los números reales. En la medida que t va avanzando sobre todos los números reales, esto nos va dando puntos x, y y z que pertenecen a la recta. Fíjense que en esencia es lo mismo. ¿Qué es lo que necesito yo para definir la recta? Dos puntos, en ese caso los llamamos P y Q, dos puntos por donde pasa la recta, y una vez con los dos puntos yo puedo escribir en cada componente una ecuación paramétrica diciendo que el punto X es el punto donde estamos más un múltiplo de la diferencia de los X, ¿no? Igualmente en el Y y en el Z también. Bueno, ahora en unos minutos nosotros vamos a ver un ejemplo de cómo construir una recta en R3 basado en dos puntos por donde pasa dicha recta. Pero me gustaría escribir esta ecuación de la recta en R3 de otra manera, que se las llama ecuación o ecuaciones simétricas. Fíjense. La cuestión es así, ¿no? En la primera ecuación despejamos t. Al despejar t de la primera ecuación me va a dar x menos x1 dividido entre x2 menos x1, ¿verdad? Al despejar t de la primera ecuación. Al despejar t de la segunda ecuación, nos da que t es igual a y menos y1 sobre y2 menos y1, y al despejar t de la última ecuación nos da z menos z1, z2 menos z1. Entonces, como es el mismo t, o sea, es el mismo t en ambas ecuaciones, entonces todos estos términos deben ser iguales, y entonces las ecuaciones simétricas se escriben de esta manera: x menos x1 sobre x2 menos x1 es igual a y menos y1 sobre y2 menos y1, y esto es igual a z menos z1 sobre
Z2 menos Z1, ¿no? A las cuales se le llama entonces las ecuaciones simétricas, ¿no? Simétricas porque el T es el mismo en todas las ecuaciones, ¿no? Por supuesto, esta ecuación es válida siempre y cuando X1 no sea igual a X2, o Y1 no sea igual a Y2, o Z1 no sea igual a Z2. Pero también yo voy a poner un caso, porque no podríamos decir que si Z2 es igual a Z1, entonces no puede escribir la ecuación de la recta. Igual se puede escribir, pero en otra no ponemos aquí una división entre ceros, sino que lo vamos a hacer de otra manera. Pero vamos a ver primero el caso general, o el caso más simple. Vamos a hallar las ecuaciones de una recta que pasa por los puntos 2 menos 1, 6, y por el punto Q, 3, 1, menos 2. Entonces, vamos a... Bueno, las ecuaciones vectoriales, ¿no? Son más que todo teóricas porque se supone que no las puede escribir a menos que las escriba paramétricamente señalando cada una de las componentes del vector. Entonces, si escribimos, por ejemplo, las paramétricas, veríamos... Bueno, necesitaríamos, fíjense que para las paramétricas, puedo, si quiero, aunque en las ecuaciones paramétricas ya está tácito el vector B, ¿no? Pero, si ustedes quieren, también se puede determinar B. O sea, el vector B, que sería 3 menos 2, 1, menos 1, y menos 2 menos 6, que sería el vector B, 1, 2 menos 8, es un vector, bueno, el término que se utiliza es director de la recta. Un vector director de una recta es cualquier vector que esté dentro de la recta, porque con base a la dirección y el sentido del vector se puede escribir el resto de la recta, ¿no? Entonces, las ecuaciones las podemos escribir de esta manera, que serían x es igual al punto x1, que es 2, más t, multiplicado por 1, que es la componente de b. Fíjense que en las ecuaciones allá yo lo escribí en términos de x2 y de x1, pero es las mismas componentes de b, es decir, simplemente 2 más t, ¿no? La componente y sería la componente y del primer punto, que sería menos 1, más 2 veces el vector t, y finalmente la componente 6 más, bueno, menos en este caso, 8t. Estas son las ecuaciones paramétricas. Si queremos saber si un punto pertenece o no a la recta, lo que es que saber si existe un número t de tal manera que x, y, z se puede escribir de acuerdo a esas ecuaciones. Eso lo podríamos averiguar muy fácilmente porque si ahora yo quiero saber si el punto 10, 10, 10 pertenece a la recta, yo lo que hago es sustituir en la primera ecuación, si x vale 10, el parámetro t vale 8, y entonces al sustituirlo aquí, 8 por 2, 16, menos 1, 15, quiere decir que el punto 10, 10, 10 no pertenecía a la recta, pero sí pertenece el punto 10, 15 y 64 menos 4 componente z, ¿no? Entonces esta es una manera de escribir esas ecuaciones. Otra manera es la forma que estamos viendo aquí, las ecuaciones simétricas, que serían x menos 2 sobre 1 es igual a y más 1 sobre 2 es igual a z menos 6 sobre 8. Esta es otra manera de escribirla y se llaman las ecuaciones simétricas, ¿no?
Ahora, el vector director de la recta puede tener alguna componente nula, ¿no? Y entonces en ese caso necesitamos otra manera de escribir estas ecuaciones. Supónganse que ahora quiero escribir la ecuación de la recta, pero los puntos son 3, 4, menos 1, y el otro punto Q sería menos 2, 4, 6. Fíjense que las dos componentes Y son 4, entonces al restarlas va a dar 0. Entonces vamos a ver cómo escribimos en ese caso las ecuaciones. Fíjense, al escribir las ecuaciones primero, las paramétricas, sería x igual a 3, bueno, podemos describir al vector b si quieren. Vector b sería menos 2 menos 3 sería menos 5, 4 menos 4 sería 0, y 6 más 1 sería 7. Este es el vector director. Y las ecuaciones vendrían dadas de esta manera. Sería el punto, es decir, 3, 4 menos 1, el punto de inicio, más esta cantidad de veces por t. Es decir, que en este caso sería menos 5 por t, más 0 por t, más 7 por t. Fíjense que en este caso y sería simplemente 4 todo el tiempo, ¿no? Entonces lo que uno hace para representar ese tipo de situaciones es escribir las ecuaciones simétricas. O sea, estas son las ecuaciones paramétricas, y las simétricas uno las escribe sin representar la división entre 0, es decir, solamente con la igualdad entre las x y las z y dejando la y tranquila así. Sería x menos 3 sobre menos 5 es igual a z más 1 sobre 7, y ponemos esto igual a esto y y igual a 4. O sea, esa es la forma de representar las ecuaciones cuando uno de los, o sea, cuando el vector director tiene alguna de las componentes es 0. Si son 2, bueno, ponemos las dos componentes que son iguales al valor que tengan, y después la tercera componente varía sobre todos los reales simplemente, ¿no? Ok, vamos a ver entonces. Bueno, hablamos sobre ecuaciones de rectas, ¿verdad? Nos toca también hablar un poco sobre el plano, ¿no? Sobre las ecuaciones de un plano. Bueno, no soy muy buen dibujante en 3 dimensiones. Tienen entonces un plano que pueden imaginar que es esta hoja de papel, ¿verdad? Tienen 2 puntos pertenecientes al plano, ¿no? Con esos 2 puntos yo puedo generar, igual que hicimos antes, un vector que es paralelo al plano, que es PQ en el dibujo. Y el vector n es un vector que se llama normal al plano, o sea, perpendicular con el plano, que ya sabemos que, por ejemplo, una manera de obtener un vector así sería generando 2 vectores cualesquiera que pasen por el plano, por ejemplo este, y generando el producto vectorial. Entonces, ese vector normal es prácticamente el que nos
da todas las características del plano. O sea, una vez que uno tiene un vector normal al plano, prácticamente tiene casi definido el plano a partir de ese vector normal. Vamos a ver entonces, primero, el plano. Bien, esta es la forma como definimos un plano. Supongamos que tengo un punto P cualquiera en el plano. El conjunto de todos los puntos Q, ¿no? Que al multiplicar PQ por este vector n dan 0, eso implicaría que PQ y n son perpendiculares, da la ecuación, o origina la ecuación de un plano en R3. Vamos a escribir una ecuación de un plano. Fíjense, hay varias maneras, ¿no?, de hacer esto, ¿no? En principio, si yo tengo un vector normal al plano y tengo un punto por donde pasa, ya puedo escribir la ecuación. Pero si solamente nos dieran, por ejemplo, 3 puntos pertenecientes al plano y nos digan, describan las ecuaciones del plano, digamos PQ y R, otro punto aquí. Entonces, ¿qué hago yo? Yo primero escribo un vector PQ, después escribo, por ejemplo, el vector PR en componentes, o sea, restando las X, las Y y las Z, y entonces el producto vectorial de los dos es un normal, es un vector perpendicular a ellos. Entonces, con eso y uno de los 3 puntos cualesquiera, puedo armar la ecuación. Vamos a comenzar primero por lo básico, que es... Profesor, hay algo que me quedó muy claro. ¿Cómo usted sabe cuál es el sentido del vector que une a P y a Q? Ok, el sentido... bueno, a P y a Q, perdón, yo pensé que la pregunta iba en otra dirección. PQ va siempre desde el origen que es P hasta el vector Q. Si decimos QP es el vector al revés. Yo pensé que tu pregunta era cómo sabemos cuál es la... Si tomamos la normal del plano, que está, porque fíjense, si yo tengo 2 vectores y yo hago el producto vectorial, ustedes tendrían tanto derecho de hacer el producto vectorial de este por este, que, en cuyo caso la regla de la mano derecha nos dice que n, el vector normal, va hacia arriba, o haberlo tomado al revés, ¿no?, en cuyo caso la regla de la mano derecha apunta para abajo, ¿no? Entonces, en realidad, con ambos vectores, fíjense que el que apunta hacia abajo, básicamente es el mismo vector con componentes cambiadas de signo, y de todas maneras, esto por esto iba a dar 0 igual, ¿no? Entonces, vamos a ver primero los diferentes ejemplos. El primero, tenemos... A ver, vamos a poner en orden esto, porque tenemos por un lado la ecuación del plano, que es la vectorial, ok, y por otro lado, déjenme poner aquí antes de desarrollar el ejemplo, la ecuación cartesiana. Esta sería vamos a llamarla ecuación vectorial, porque, bueno, la relación entre las variables del plano viene dada en términos de vectores, ¿no? Y la ecuación cartesiana se obtiene cuando desarrollamos estas ecuaciones, ¿no? Entonces, por lo general, una ecuación cartesiana va a tener la forma a por x más b por y más c por z es igual a d, ¿no?
donde el número D fíjense, en la ecuación cartesiana, nosotros podemos siempre escribir la ecuación del plano. Una vez que tenemos las ecuaciones, la ecuación vectorial, se puede escribir siempre la ecuación en términos de una representación lineal con x, y y z y un lado derecho, ¿no? Donde el lado derecho, D, ¿no? Si nosotros decimos que el punto x0, y0, z0 pertenece al plano, entonces claramente A por x0 más B por y0 más C por z0 daría D, que es el lado derecho, ¿no? Entonces, fíjense que ese lado derecho, ¿no? En consecuencia, simplemente sería el vector OP, es decir, imaginen aquí el vector que une O con P, ¿verdad? Producto cruz con N nos daría exactamente lo mismo que D. Eso lo vamos a ver ahora a través de un ejemplo. Vamos a poner la ecuación del plano que pasa por el punto P, 2, 5, 1, y cuyo vector normal es igual a 1 menos 2, 3, ¿no? Ok, entonces fíjense, ¿cómo es la ecuación vectorial? Yo tengo un punto P por donde pasa la recta. Entonces digamos que un punto Q tiene coordenadas cualesquiera, x, y, z. Entonces para formar el vector PQ resto estas componentes menos estas componentes, es decir, x menos 2, y menos 5 y z menos 1. Y eso sería este vector. Si lo multiplico por el vector normal, 1 menos 2, 3 y lo igualo a 0, estas serían las ecuaciones vectoriales, ¿no? Pero cartesianamente lo podemos separar en componentes. Esto sería, esto por 1, sería x menos 2, después menos 2 multiplicado por y menos 5, más 3 multiplicado por z menos 1 vale 0, ¿no? Es decir, multiplicando, haciendo el producto escalar e igualándolo a 0, esto nos va a dar x menos 2y más 10 más 3z menos 3 igualado a 0, y al final nosotros vamos a poder representar esas ecuaciones cartesianas en términos de una ecuación, vamos a llamarla general, de un plano que sería x, aquí tengo menos 2y más 3z, y sería menos 2 por acá, más 10 son 8, 8 menos 3 son 5, lo paso para el lado derecho, y aquí tengo entonces la ecuación en forma cartesiana. Fíjense que las componentes, o sea, los coeficientes que multiplican a x, a y y a z son 1 menos 2, 3, que son los mismos del vector normal. De manera que si nos dan la ecuación en forma cartesiana, yo puedo determinar de la ecuación cartesiana un vector normal. Fíjense que digo un vector normal. Porque el hecho de que yo haga el producto escalar para hallar un vector perpendicular no quiere decir que si ese vector normal lo amplificamos de tamaño o lo reducimos de tamaño o lo cambiamos de dirección, también es un vector normal. Entonces, cuando uno tiene la ecuación en forma cartesiana, ¿no? Estas componentes nos indican un vector que es normal al plano. Fíjense que en este caso particular, observen cómo D, ¿no? sería 1 por x0, estoy verificando la última, esto último, ¿no? Más b, que sería menos 2,
multiplicado por y sub 0, que sería 5, y después tendríamos c, que es igual a 3,